Bienvenido a Último Llamado de Dios. Padre, alabado, honrado y glorificado sea tu ser en nuestras vidas. Padre, el tiempo de la oscuridad está sobre nosotros y la gran mayoría no se ha dado cuenta de todo esto. Padre, te rogamos que nos ayude a anunciar tu pronta venida con poder y gloria, que cada día de vida que nos da en esta tierra cuente para hacer tu obra. Padre, viene el tiempo cuando nos lamentaremos porque tuvimos mucho tiempo y no lo aprovechamos. Ayúdanos ahora a poner toda nuestra energía y recursos para estar junto a ti y ganar a otros para ti. Te amamos, Dios, sabemos que no es el mismo amor que tú nos tienes a nosotros, pero contemplándote seremos como tu Hijo Jesús. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:28. Yo creo en este verso, y creo que este verso se está cumpliendo ahora mismo. Estamos viviendo en días malos, y cada semana trae nuevas tragedias que silencian las demás. Este 2025 es y será un año de muchas tragedias. Debemos estar debajo de las alas del Altísimo y preparar predicando a otro lo más que podamos, porque están muy cerquita las cosas que se nos ha profetizado, como el tiempo de angustia de Jacob. No te engañes, Jacob estaba angustiado porque su hermano Esaú venía a matarlo. Muy pronto tú estarás solo, tú estarás sola, y tu propia gente vendrá a matarte. Tu propia gente te va a odiar. Ya está pasando esto, pero no de forma global. Pero muy pronto será en todas partes. No me refiero solo a tus hermanos de sangre. Me refiero a tus propios hermanos en la iglesia. Aquellos sobre quienes no se le pongan el sello del Dios viviente se volverán como Caín. Las señales están muy claras y muy pronto el mundo cambiará de una forma tan grande que nos quejaremos por haber perdido el tiempo en otras cosas y no haber predicado más el evangelio de los tres ángeles. Ese es el evangelio eterno. ¿Ustedes recuerdan esta portada? La hermana Berta Zambrano de México me preguntó que en qué me baso para decir que el 4 de julio algo grande va a pasar. La verdad, hermanitos y hermanitas, es como le decía a Ruth Esther Sandoval esta mañana. Yo no sé, simplemente estoy predicando y a veces me salen decir cosas y luego la pienso y digo, Señor, ¿por qué dije esto? No lo sé, solo me sale decir eso y veo que las cosas se cumplen. No es que yo sea un profeta, pero veo que me ha pasado varias veces. De hecho, me pasó con una persona que estaba vendiendo bucket. Yo estaba predicando en una iglesia, él pasó por ahí. Bucket en español es como vasija donde echan agua. Y él se paró en la puerta y le dije, hermano, venga, entre. Él no era cristiano y él me dijo, no, tengo que vender. Yo le dije, venga, y usted va a vender más después que disfrute del culto y de la palabra de Dios. Y él me dijo, tengo que hacer varias cosas, no puedo detenerme. Y yo le dije, anoche, usted sabe muy bien que Jesús le salvó de que lo mataran. Entre y agradézcale a Dios. El hombre se puso nervioso, empezó a llorar y a decirme, tú vienes de Dios porque nadie en mi casa sabe eso. Y ese señor venía desde Santo Domingo. Yo estaba en una ciudad llamada Atomayor, muy lejos, porque él fue a vender ahí. O sea que para nada lo conocía y no sabía nada de eso. Y no estaba tampoco adivinando. Imagínense, ¿cómo me voy a poner a adivinar en medio de una iglesia, dentro de una congregación? Ese señor pudo decirle delante de todo el mundo ahí que eso no es verdad, pero él no lo hizo. Él no lo hizo.
y se fue. Yo quise caerle atrás, pero no pude, porque estaba predicando y no iba a salir de la iglesia, porque ya él iba muy lejos cuando salió. La verdad es que no lo sé. No lo sé. Y dije eso mientras estaba dando ese tema, y de momento le dije a todos en el antiguo canal que tengan mucho cuidado, en especial ese día, el 4 de julio. La verdad es que me habría gustado no haber tenido razón y quedar como quedó Jonás con Nínive, porque ustedes saben lo que pasó ese día. Se ha confirmado la muerte de al menos 134 personas durante las inundaciones en Texas Hill Country el 4 de julio, según un informe de ABC News. Las lluvias torrenciales peligrosas amenazan las montañas de Texas esta noche y las observaciones de inundaciones cubren áreas en modo de recuperación. Con nuevos detalles en un momento crucial, el número de muertos por las inundaciones en todo el estado ha superado ahora los 130. El nivel del agua subió a las 1:14 de la madrugada del 4 de julio. Un portavoz de la familia dijo a NBC News que el propietario del campamento misterioso, Dick Eastland, recibió una alerta del Servicio Meteorológico Nacional a través de su teléfono móvil. Eastland salió para inspeccionar su propiedad y, usando un walkie-talkie, organizó el traslado de campistas hacia el Mystery Entertainment Hall entre las 2 y las 2:30 am, según el portavoz. Después, Eastland perdió trágicamente la vida en las inundaciones, generando una fuerte preocupación sobre la falta de advertencias oficiales. ¿Quiénes son los responsables de advertir a personas sobre evacuaciones necesarias o refugios? No es como un tornado, ni siquiera como un huracán. Duró todo el día. Preguntamos al gerente de la ciudad de Kerrville, Dalton Rice, ¿quién es el responsable de emitir alertas ciudadanas? ¿Quién sería esa persona? Así que al final soy yo. En última instancia, tengo la autoridad final para tomar estas decisiones. Rice agregó que estaba administrando los esfuerzos de rescate y dijo que si usted emite una advertencia, otros funcionarios locales también pueden hacerlo en toda la ciudad. Así que no lo hice, pero eso no significa que algo salió o no. No lo sé, todavía no hemos profundizado en lo que está después de la acción. Los funcionarios dijeron que una revisión completa todavía está en curso. Antes de eso, la búsqueda de personas desaparecidas ya está en su segunda semana. Estos buzos limpiaron los escombros de arriba antes de lavar las profundidades oscuras de abajo. Un proceso arduo, la ejecución hipotecaria puede nunca llegar. Esta noche, los niveles del río todavía están subiendo y es probable que caiga más lluvia, y las autoridades están pidiendo a todos los voluntarios que permanezcan en lugares más altos. Uno a uno, estamos aprendiendo más sobre las vidas de las víctimas que perdieron la vida en las inundaciones. Una de las víctimas, una joven de 17 años de Marble Falls, cuyos amigos dijeron que dio su vida para salvar a su familia. Isabella Vasco, de la Universidad de Kansas, ahora vive con nosotros cerca del puente de Bull Creek, donde todo cambió para esa familia. Isabella. Bueno, ¿qué tal? Era temprano en la mañana de un sábado y una familia estaba conduciendo bajo un aguacero, pero no. ¿Ves eso? Este puente detrás de mí. Ya completamente. Arrastrada por las fuertes inundaciones, una joven quedó trágicamente separada del abrazo protector de su familia. Mikey Willis y Nadia Salamanca, amigos cercanos de Liz y Matthew Hammond, viven en Marble Falls y tienen 3 hijos, el mayor de los cuales es Malaya, de 17 años. Los padres son maravillosos, pero Malaya también se ha establecido como el estándar más grande, por lo que ella es un modelo a seguir increíble para sus hermanos y hermanas. Temprano en la mañana del sábado, Mickey dijo que la familia estaba en camino a un campamento de verano cristiano. Estaba oscuro y llovió mucho. No pueden ver que el puente Nuxie acaba de ser arrasado. Su furgoneta saltó por encima del acantilado y al agua turbulenta, y fue Malaya quien abrió las puertas. Mickey dijo que todos salieron del coche y se dirigieron hacia la orilla. Malaya quedó atrapada en la corriente y fue arrastrada de su familia. La búsqueda comenzó inmediatamente. Durante 3 días trabajaron con la comunidad, voluntarios para buscarla e incluso alquilaron un barco. El lunes por la mañana obtuvieron las coordenadas que apuntaban al cuerpo de Malaya. 4 de ellos entran al río y se reconcilian con el agua, agradecidos por haberla encontrado, agradecidos por haber tenido un final. Al regresar al muelle, Nadia ve un doble arco iris en el cielo. Amado. Arco Iris. Más tarde, ellos sintieron que era ella diciendo, ya sabes, estoy con Dios, ahora te amo. A medida que aumenta el número de muertos por las inundaciones en Texas, muchas familias necesitan respuestas. Y Mickey y Nadia creen que un ejemplo puede tomarse de la forma en que Malaya vive y terminó.
La humanidad enfrenta tantas crisis, dramas, miedos, mala suerte y oscuridad para regresar como pueblo, especialmente con los miembros de su familia. Creo que si nosotros, si los Hammond, supiéramos que esto está sucediendo de alguna manera en nombre de su hija, sería el mejor regalo que podrían pedir. Hermanos y hermanas, las calamidades aumentarán y al final de este mes de julio las cosas se pondrán mucho peor. Todos sabemos que en octubre la moneda digital será oficial en Europa, pero muchos creían que esto no vendría a América. Y miren qué sorpresa nos dio Trump. De un momento a otro se aprobó en el Senado de los Estados Unidos. Deben saber que antes de la marca de la bestia, Satanás necesita controlar tu dinero para que tú no puedas comprar ni vender. Por si usted no lo sabía, ya en el Senado de los Estados Unidos aprobaron la moneda digital. Hola Bitcoin Maker, muchas gracias. Muchos. Hola, es bueno estar contigo. Es bueno estar contigo. Si las criptomonedas definirán el futuro, quiero minarlas, acuñarlas y fabricarlas en los Estados Unidos. Lo hará, no se hará en ningún otro lugar. Si Bitcoin va a llegar a la luna, como hemos dicho, quiero que Estados Unidos sea el país que marca el camino y eso es lo que va a suceder. $224 a favor y 134 en contra. El proyecto de ley fue aprobado sin objeciones y la moción de reconsideración está sobre la mesa. Esta tarde dimos un gran paso hacia el dominio financiero y criptotecnológico de Estados Unidos. Al firmar la histórica Ley Genius, prometí restaurar la libertad y liderazgo estadounidense, convirtiendo a EU en la capital global de criptomonedas. Hoy lo logramos con un marco regulatorio claro que libera el potencial de las monedas estables respaldadas por el dólar. La Ley Genius proporcionará dominio a EU en criptomonedas con reglas claras. Actualizará la obsoleta pista de pagos con un nuevo y revolucionario sistema de pagos. Esto, como usted dice, ampliará el dominio del dólar a escala mundial. Esta es una gran promesa hecha por el presidente Trump y una promesa que cumple. Tenemos un jefe de negociación. Es gracias a su visión, su liderazgo, su determinación y sus habilidades que estamos aquí hoy. Muchas gracias, señor presidente. Con la firma de hoy, el futuro de las criptomonedas y el dólar será más fuerte, más grande y mejor que nunca. Muchas gracias. El viernes, el presidente Trump firmó la Ley Genius, la primera ley importante para regular las criptomonedas. Esta es probablemente la mayor revolución en la tecnología financiera desde el nacimiento de Internet. La ley regula monedas estables, vinculándolas directamente al dólar estadounidense u otros activos seguros. Para cada dólar digital en una billetera criptográfica serán dólares tradicionales en cuentas bancarias australianas, lo que creará billones de dólares en demanda para bonos del Tesoro de Estados Unidos. Pero algunos demócratas advierten que la ley permitirá a las empresas tecnológicas actuar más como los bancos sin regulación. Otros dicen que enriquecerá al presidente y a su familia. Las monedas estables son clave del imperio criptográfico de Trump, generando miles de millones. La Cámara de Representantes también aprobó el jueves la ley Clarity, que establecería reglas más amplias para el mercado de criptomonedas, incluido el debilitamiento del poder de la SEC para regular las criptomonedas. Fue aprobado con el apoyo bipartidista. No se trata de comprar chicle con monedas de cremallera. Se trata de la innovación de blockchain que ocurre aquí en lugar de en el extranjero. Esta ley implementa regulaciones básicas para beneficiar usuarios comunes, frenando estafadores y negocios poco fiables, además de vigilar las criptomonedas de la familia Trump. Estados Unidos se le adelantó a Europa y muy pronto el dinero en efectivo desaparecerá. Y solo para aquellas personas que se fueron al campo, esta ley no le afectará tanto como a muchos le afectará, porque habrá un problema muy grande para comer. Lo mismo que pasó en Egipto se volverá a repetir y todos tendrán que incluso venderse a sí mismos para poder conseguir comida. 2025 no es un año cualquiera. Estamos cerquita de que se imponga la marca de la bestia y esto que acaba de pasar debería despertar hasta un muerto. Por favor, iglesia, despierta. Tu dinero ya no importará más
porque será controlado y ya no podrás ni siquiera aportar a la causa del mensaje, porque se te controlará cómo usarás tu dinero. Si tú no obedeces, simplemente te vacían la cuenta. Es ahora o nunca, hermanos y hermanas. Debemos hacer las cosas ahora. La palabra de Dios te lo está advirtiendo y estamos cerca de que se desate una gran tormenta. Tu dinero en el banco desaparecerá y será despedido de cualquier tipo de trabajo. Al principio dirán que no te obligan a que aceptes la marca de la bestia, o mejor dicho, el domingo climático. Ellos harán que no puedas vivir, cortando todo lo que tú necesitas para sobrevivir. Ya he dicho muchas veces que será como la pestilencia 19. La pestilencia 19 solo fue un ensayo de lo que será la marca de la bestia. Ellos no te obligaban, decían, a ponerte el pinchazo, pero te excluían del trabajo, de la familia y de la vida mediante un rechazo silencioso. Eso mismo va a pasar ahora, y mucho peor. Irte del país no resolverá el problema, porque donde quiera que vayas en el mundo encontrarás la misma cosa. Es por eso que debemos vivir cada día como si Jesús regresara hoy. Nuestro Dios regresará y quiere que estemos tranquilos en medio de esta tormenta que se acerca a toda velocidad. Demasiado de nosotros estamos dormidos y no escuchamos la voz de Jesús que nos dice que vigilemos y oremos. Dios nos ha dado señales a las que debemos prestar atención y su palabra está llena de señales que nos hacen ver que este mundo se está acabando. Las buenas noticias son que, a pesar de estas tormentas, podemos ver estas señales que cada día nos acercan más y más a la gran venida bienaventurada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y a vivir en mansiones celestiales por toda la eternidad con Él. Vamos a la casa de nuestro Padre, pero hasta que llegue ese día, el Señor nos ha proporcionado señales claras para que sepamos que el fin está cerca. No te quiero asustar, te quiero despertar. Estamos viviendo en la antesala de la gran tribulación y si no arreglamos nuestras vidas con Cristo, vamos a perecer. Cuando Jesucristo regrese, no será necesario hacer un video en YouTube o en cualquier otra plataforma porque todo ojo lo verá. Dios nos habla de muchas maneras, pero el mundo está sordo y ven estas cosas como simple casualidad. Miren a esta niña y díganme si aquí no se está cumpliendo la profecía de Joel 2. Hoy lo descubriremos, la increíble historia de Sofía Martínez. Una niña de 11 años, desde Texas, Estados Unidos. ¿Quién ha resucitado de los muertos? Un terrible mensaje de Jesús. Lo que ella ve podría cambiar nuestra visión del futuro. Y podría ser directamente relacionado con los líderes mundiales, incluyendo Donald Trump. Ella, los testimonios son muy atractivos. Inquietante. ¿Qué significa este mensaje? ¿Puede anunciar un evento inminente? Me llamo Sofía Martínez. Tengo 11 años y vivo en Texas, en un pequeño pueblo cerca de Houston. Mi historia comienza un día de verano, el 14 de julio de 2023. Antes de este impactante suceso, era una niña normal, despreocupada y llena de vida. Me encantaba pasar tiempo con mi familia, jugar con mi hermanita Lily, de 7 años, y dibujar durante horas. Disfrutaba de la escuela, aunque no era muy buena en matemáticas. Lo que más me gustaba eran las historias y la ciencia. Me fascinaba aprender cómo funcionaba el mundo, pero nunca imaginé que experimentaría algo tan extraño e inexplicable. Mi familia era religiosa e íbamos a la iglesia casi todos los domingos. Sin embargo, para mí, la religión era más bien una costumbre, algo que hacíamos sin cuestionarla demasiado. Oraba antes de dormir, pero sin comprender realmente por qué existía Dios. Claro, nunca había sentido su presencia de forma fuerte ni directa. La muerte, en cambio, era una idea lejana. Afectaba mucho a personas mayores o a quienes salían en las noticias. Nunca pensé que pudiera afectarme, con solo 11 años. Días antes de mi accidente, sentí una sensación extraña. No sabía por qué, pero me sentía diferente, como si algo estuviera a punto de suceder. Tenía sueños extraños que no podía comprender del todo. Y algunas noches, me despertaba con una sensación de inquietud. Una noche, soñé que flotaba en un lugar oscuro sin sonidos ni puntos de referencia. Ese sueño me marcó, pero no se lo dije a nadie. Después de todo, solo era un sueño. La mañana del 14 de julio parecía normal.
Hacía calor y mis padres decidieron organizar una excursión familiar al lago Livingston, un lugar al que solíamos ir en verano. Estaba emocionada por nadar y jugar con mi hermana. Sin embargo, al llegar, sentí una sensación extraña, una advertencia silenciosa en mi mente, una alerta que no podía comprender. Incluso dudé antes de entrar al agua, pero pensé que era solo mi imaginación. El agua estaba agradablemente fresca bajo el calor abrasador de Texas. Lily y yo jugábamos cerca de la orilla mientras nuestros padres hablaban un poco más lejos. Me aparté un poco, disfrutando de la soledad. Pero entonces todo cambió. Una sensación de pesadez me invadió. Mis brazos y piernas dejaron de obedecer. Intenté nadar hacia la orilla, pero una fuerza invisible me arrastraba hacia el fondo. Intenté gritar, pero no salía ningún sonido de mi boca. Mi corazón se aceleraba y un miedo inmenso me envolvió. Luché, me sentí atrapada como si algo me absorbiera. Entonces todo se volvió oscuro. Cuando vi a Jesús de pie ante mí, todo en mi interior se congeló. Me miró con inmensa ternura, pero también con una tristeza que aún no comprendía. Me dijo que lo que estaba a punto de ver era importante y que debía recordar todo lo que me rodeaba. La escena cambió. Vi una inmensa ciudad bañada por la luz del sol. La gente caminaba por las calles hablando entre sí. Todo parecía normal. Sin embargo, en lo más profundo de mí, una extraña sensación crecía. Algo no iba bien. De repente, el cielo se oscureció. Una sombra cubrió los edificios y comenzó a soplar un fuerte viento. En un instante, la escena se volvió caótica. Oí un estruendo sordo y el edificio empezó a derrumbarse como castillos de arena. Una ola gigantesca apareció, arrasando con todo a su paso. Fuego mezclado con agua y humo oscureció el cielo. Vi gente corriendo en todas direcciones, niños llamando a sus padres, familias separándose en medio del pánico. Frente a mí, enormes pantallas mostraban figuras políticas. Entre ellas, reconocí a Donald Trump. Estaba de pie con una mirada solemne, rodeado de personas que parecían preocupadas. Estaba hablando, pero no pude entender sus palabras. A mi alrededor, la multitud estaba agitada, algunos con ira, otros con desesperación. Sentí que lo que presenciaba estaba relacionado con decisiones cruciales, con algo que cambiaría el mundo entero. Entonces todo se oscureció. El caos dio paso a un vacío absoluto. Oí susurros, gritos. Sentí presencias a mi alrededor, manos que buscaban una salida en la oscuridad. Un miedo gélido se apoderó de mí. De repente, una luz intensa irrumpió en la oscuridad. Jesús apareció ante mí, rodeado de un resplandor radiante. No necesité hablar. Ya sentía lo que quería decirme, pero aún así pronunció estas palabras. Muchos serán engañados. Buscarán salvadores entre los hombres y olvidarán la verdad. Entonces nuevas imágenes desfilaron ante mis ojos. Vi estallar guerras, multitudes en rebelión, protestas por todo el mundo. Había violencia, miedo, rostros desfigurados por la angustia, países desgarrados, y nadie sabía en quién confiar. Más tarde, vi un enorme edificio lleno de hombres trajeados debatiendo y firmando acuerdos. No sabía exactamente qué hacían, pero presentía que tenían algo importante en sus manos. Sin embargo, tras ellos, oculto en las sombras, una fuerza invisible parecía mover los hilos. Siguió un silencio absoluto. Me hundí en la oscuridad. Pero a lo lejos, persistía una luz. Un trono magnífico brillaba, iluminando todo a su alrededor. Jesús estaba allí mirándome intensamente. El tiempo es más corto de lo que muchos creen, me dijo. Quienes aún ignoran este llamado pronto tendrán que enfrentarse a la verdad. Una nueva visión apareció. Vi un inmenso desierto donde multitudes caminaban sin rumbo. Tenían sed, buscaban algo, pero no sabían qué. Algunos cayeron, otros siguieron adelante. Al mirar al cielo, de repente una luz descendió y una voz resonó: el que tenga oídos, que escuche. Pero muchos se apartaron, prefiriendo permanecer en las sombras. Entonces, un libro dorado se abrió ante mí. Sus páginas se escribían solas como si una fuerza invisible las moviera. Intenté leer, pero antes de que pudiera entender, Jesús me puso la mano en el hombro. Este mensaje no es solo para ti, dijo. Debes compartirlo. Sentí un peso en el pecho. ¿Por qué yo? ¿Por qué, siendo tan joven, tendría que vivir estas experiencias? Un miedo inmenso me invadió. No tengas miedo, continuó Jesús. Lo que has visto es una advertencia. Muchos optarán por no escuchar, pero quienes me siguen comprenderán. Todo empezó a dar vueltas a mi alrededor.
Una sensación de caída me atravesó con un dolor repentino, y abrí los ojos de nuevo. Rostros preocupados se inclinaban sobre mí, voces murmuraban y manos me sujetaban. Había regresado, pero nada dentro de mí era como antes. En los días siguientes, estas imágenes siguieron atormentándome. Cada noche, volvían una y otra vez. El caos, los rostros llenos de miedo, las palabras de Jesús repitiendo que el tiempo apremiaba. Ya no podía fingir que no sabía nada. Estaba aterrorizada. Pero sabía que tenía que hablar. La experiencia que tuve no fue solo un sueño. Fue una advertencia, un mensaje que no podía guardar solo para mí. Jesús me confió una responsabilidad. Y aunque me asusté, tuve que cumplirla. Lo que vi me enseñó que cada día cuenta. Debemos prestar atención a nuestras decisiones y no dejarnos distraer por las ilusiones de este mundo. También comprendí que el miedo no debe paralizarnos. Lo que vi fue aterrador, pero Jesús también me mostró que hay esperanza para quienes escuchen y obedezcan. Hoy, siendo una niña de 11 años, comparto mi historia no para asustar, sino para despertar conciencias. Aún hay tiempo, pero mucho menos del que creemos. Debemos prepararnos no solo observando lo que sucede en el mundo, sino también cambiando nuestros corazones. Soy solo una niña, pero lo que viví me dio certeza. Es hora de abrir los ojos. Lo que está pasando es mundial, no es asunto de un solo territorio. Hay caos en el mundo entero. Países que nunca nada pasaba, de momento se han convertido en países donde reina el caos. Todo indica que nuestro Dios está cerca de venir. Los países están en caos con este asunto de la inmigración, no solamente en los Estados Unidos, sino en todas partes. Erin müssen. Trump amenazando a Rusia. Mateo 24 habla claro de rumores de guerras, pero no solo de rumores de guerras, sino de guerras. Las guerras vendrán y se pondrá peor. No olvide que este año ha sido esperado durante mucho tiempo como el año del gran cambio en la humanidad, donde viene la noche a reinar. Este es el año donde todo tiene que estar preparado para la venida de Satanás. Haré otros videos sobre el 2025 de manera más detallada, ya que el enemigo no quiere que la gente se dé cuenta de sus planes y ha borrado los videos e incluso los canales. Hermanitos y hermanitas, trate de ver esto lo más rápido que usted pueda, porque puede ser que en una hora o quizás mañana ya este contenido no esté. Trate de descargarlo y compartirlo lo más que pueda. Solo un ciego no puede ver que el enemigo tiene esta guerra contra mí para no dejarme hablar, porque esas cosas que se están diciendo aquí le está doliendo, y gloria a Dios que es así. Duele ver cómo canales que hasta dicen malas palabras no le hacen nada, pero a mí que predico la palabra de Dios tratan de silenciarme. El caos está llegando al mundo entero. Cuando veas estas cosas, sabe que está cerca la venida del Hijo del Hombre. En Alabama la gente vio esta extraña figura y ellos creen que es Jesús, pero nosotros que leemos la Biblia sabemos que para estos tiempos se nos dijo: haré grandes señales en el cielo y en la tierra, habrá sangre, fuego y columnas de humo. Joel 2:30. Recuerde bien ese capítulo, el capítulo de Joel. En el verso 10 dice: la tierra tiembla
y el cielo se estremece ante ellos. Lo sorprendente es que en este capítulo es donde Dios nos dice: tocad trompeta en Sión y da alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Aquí podemos ver que se nos está anunciando que está muy cerca el día del Señor, pero antes habrá un caos que no habrá otro más en muchas generaciones. Aquí se nos está anunciando la gran tribulación que está a punto de venir a esta tierra, y Dios nos manda a ser alarmista. Dice él: da alarma en mi santo monte. Cuando a usted le digan alarmista, alégrese, porque la Biblia habla de eso, mas téngale penas a ellos que no lo son. Y a tocar trompeta, porque lo que viene es grande. No solo nos dice que toquemos trompeta en el verso 1 de ese capítulo, también nos los dice en el verso 15. En el verso 16 dice que reúnan y santifiquen al pueblo, que se junten los ancianos y que lleven a los niños e incluso a los bebés, porque dice a los que maman, y que salgan de su habitación el novio y de su tálamo la novia. Entre otras palabras, el novio y la novia que estén en fornicación dejen de hacer eso, porque viene el tiempo en que la gracia se cerrará, y si se quedan en fornicación van a perderse. Es mejor que se casen para no estar quemándose. También a los niños se les debe preparar para todas estas cosas que vienen. Se les debe preparar para que ellos tengan su propia experiencia con Dios cuando sus padres sean quitados de ellos, porque esto viene. Prepare a su hijo haciéndole saber las cosas que vienen. La palabra de Dios no puede darle miedo, sino prepararlo. Muchas gentes no quieren preparar a sus niños porque creen que la palabra de Dios describe imágenes fuertes, pero esos mismos que dicen eso son los que les regalan a sus hijos un celular para que el mismo enemigo entonces se los adoctrine. No le des celular a tus hijos, punto. Ni iPad ni ningún gadget que utilicen para ver videojuegos, para descargar aplicaciones. Y esto se los digo, es un consejo de mamá, porque yo lo viví. Porque fui una mamá, y digo fui porque sí me enorgullezco de saber que al día de hoy, no es que no lo haga nunca, pero sí lo hago mucho menos y lo utilizo en el último de los recursos, ¿no? O sea, el celular, el iPad, la tablet, es mi último recurso para que mis hijos estén entretenidos. Me da a mí, no risa en mala onda, pero sí cuando me dicen, es que no, mi hijo tiene YouTube Kids, yo por eso le puse YouTube Kids. Y a veces me preguntan, oye, cuando les digo, no, es que yo no dejo que mis hijos estén en el celular mucho tiempo, o no, es que no le presto el iPad, no, es que, y me dicen, pero le puedes poner los candados y le puedes configurar para que solamente tenga acceso a información y videos de niños infantiles. Y YouTube Kids no tiene nada de kids, y lo digo porque yo lo viví. Yo dejé que mi hija, cuando tenía 3, 4 años, viera YouTube Kids, y cuando de verdad me senté con ella y me tomé el tiempo de estar ahí a un lado viendo lo que ella veía, empecé a darme cuenta que no tenía nada de kids, o sea, que los anuncios que le salían, que los videos que le salían, y no necesariamente estoy hablando de, o sea, porque muchas veces pensamos que lo único que puede encontrar ahí que sería no apropiado para la edad de nuestros hijos es a lo mejor temas sexuales o videos sexuales. Hay infinidad de cosas que el cerebro de los niños no está desarrollado o capacitado para entender. No solamente son videos sexuales, hay violencia, hay un montón de cosas que le hacen daño al cerebro de nuestros niños. Y yo con mi hija pude verlo muy claro. Empieza a ser más agresiva, no duerme bien, tiene pesadillas. Lo tengo de verdad ya comprobado, bien medido. Y cuando pude ver los efectos y las consecuencias que tenía en mis hijos, a partir de ahí suspendí esto. Ahora seguro han escuchado esta frase de, es que los celulares son la niñera de la época moderna o de esta época, ¿no? Todas las mamás ahí tienen a su niñera en la bolsa. Y yo digo, ok, sí se ha vuelto una herramienta para entretener un rato a los niños, pero es lo mismo que si los dejaras con una niñera desconocida. Porque si se lo vas a dar para que te deje trabajar y que, ojo, no quiero satanizar a nadie, porque, lo repito, no me gusta satanizar nada, y hace rato lo dije.
nada es malo. Lo que lo hace malo es cómo estás usándolo y qué uso le estás dando. Eso es lo que lo hace malo. Entonces, si tú te vas a sentar a un lado de tu hijo y entre los dos van a jugar un juego, un videojuego, o vas a ver un video junto con tu hijo, vas a estar ahí, está perfecto, porque estás tú con él, estás controlando la situación, está con un adulto supervisando. Pero si se lo vas a dar para que se vaya y que te deje hacer lo que sea que quieres hacer, entonces ahí es cuando está el peligro y no estamos conscientes muchas veces del peligro que implica que nuestros hijos tengan en sus manos estas herramientas, que siempre son buenas, pero hay que saber utilizarlas. Quítale el celular a tus hijos. El exceso de luz y la sobreestimulación a su cerebro les afecta en su pleno desarrollo. Está comprobado, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Pero no solo es un problema físico, les roba su creatividad, limita su capacidad de socializar y los desconecta de la realidad que los rodea. También produce adicción, rebeldía y una dependencia que, si no se corrige a tiempo, puede marcar su vida para siempre. Están expuestos a información sin filtro, contenidos tóxicos y riesgos que tú ni siquiera imaginas. Cada hora que pasan pegados a una pantalla es tiempo que pierden para aprender, explorar y construir un futuro más saludable. Las primeras semanas sin celular serán un desafío. Prepárate para enfrentarte a su resistencia y enojo. Es un periodo de desintoxicación necesario, aunque incómodo. Mantente firme, porque lo haces por su bienestar. Rompe ese ciclo ahora. No les quites la oportunidad de ser mejores. Inténtalo ya y cuéntame cómo te fue. Quizás esta sea la última vez que me veas, así que únete para no perderme de vista. En el verso 17 les dice a los sacerdotes, hoy en día diríamos pastores, que lloren y le pidan perdón a Jehová. Roma hasta ahora de manera oculta controla a algunos líderes de la iglesia, pero viene el día, y no te estoy hablando de un día lejano, te hablo de un día muy cercano, cuando Roma le quitará a la iglesia todas sus instituciones, ya sean instituciones de la iglesia nominal o independiente. Si no aceptan este domingo climático, Roma se apoderará de todo a través de los Estados Unidos. Pero aún mucho más interesante, para que nos demos cuenta que estamos viviendo en esos tiempos, en ese mismo capítulo de Joel 2, en el verso 28, es donde Dios dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Sabían que cuando se cierre la gracia, los que no tienen el Espíritu de Dios no se darán cuenta de esto en los primeros días? Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. ¿Creen que es casualidad que los musulmanes están teniendo sueños sobre Jesús? ¿Creen que es casualidad que esta niñita tuviera esta visión en sueño? ¿No dice la Biblia en este verso 28 que las niñas tendrán sueños proféticos? Yo creo en eso. Hay tantos ateos bíblicos que me sorprende cómo pueden citar la Biblia y a la vez no creer que Dios sigue siendo el mismo en estos tiempos y que sigue haciendo lo mismo que Él hacía en aquellos tiempos antiguos. El problema es que nos volvimos teóricos y no dejamos a Jesús manifestarse en nosotros. Pero Dios dice en el verso 32 que habrá un remanente que sí va a creer en esto y que ese remanente invocará su nombre y serán salvos. Si se fijan, Dios le está hablando aquí a la iglesia. Solo un puñado en la iglesia será ese remanente. Y quiero que sepas que ese remanente tiene gente de toda lengua, pueblo y nación. No es exclusivo de la iglesia adventista. Son sellados porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Son adventistas porque esperan la venida de Jesús. Eso es lo que significa ser adventista. No porque ellos pertenezcan a una denominación o a una organización llamada así. Así como los israelitas. No porque nacieron en Israel son israelitas, sino porque todo aquel que acepte a Jesucristo se convierte en linaje de Abraham. Este 2025 cada día se pone peor. Cuando veas estos rayos rojos, prepárate para el gran colapso. Se están dando las señales, ocurren cosas muy raras en el mundo y ya,
ya es notorio, ya no lo pueden ocultar. Inundaciones, tormentas, desastres a más no poder. Pero de todos estos eventos hay uno que a mí en lo personal me tiene muy preocupado, y es la aparición de unos rayos de color rojo intensos en el cielo que anuncian, son la señal de que viene colapso. Así lucen. Usted los está viendo, ¿verdad? Porque son tan grandes, tan intensos, que se ven desde el espacio. Sabemos por qué ocurren esos rayos rojos. Son la señal del colapso, indican emergencia. Sabemos que donde pasan esas cosas, después hay lluvias, grandes inundaciones, devastación, el cielo cambia de color, aparecen tornados, cae granizo y después tiembla la tierra, terremotos, sismos. Esta situación, familia, es más grave de lo que la gente se imagina. Ayer estuve compartiendo con ustedes un expediente acerca del peligro que se cierne sobre el mundo por un tsunami devastador. Pero hoy quiero compartir contigo informaciones de cosas que están pasando ahorita mismo en el planeta y que se ven incluso desde el espacio. Eso que usted está viendo está pasando ahorita mismo en México. ¿Usted se acuerda de las inundaciones en Texas, las inundaciones en Nuevo México, aquí en los Estados Unidos, las inundaciones en Nueva York, New Jersey, en todos los estados al norte? ¿Usted se acuerda, verdad? Bueno, eso ahora se propagó y ahora está pasando también en México, Jalisco, Sonora, en los estados del norte. Es un desastre. Está pasando ya en Europa, está pasando en Asia, Japón, Corea, está pasando en Rusia, en la India, Pakistán, en cualquier cantidad de países. Y me temo que en los próximos días estén atentos porque se vienen cosas. La Argentina, Chile, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, peligro inminente. Inundaciones devastadoras, deslaves de tierras para Venezuela, Colombia. Eso viene. Y le puedo garantizar algo: devastación y colapso a nivel mundial. Cuando digo prepárate, me refiero a arreglar tu vida con Dios. También predica lo más que puedas y guarda linterna con sus baterías cargadas y paneles solares. Trump quiere reabrir Alcatraz y aunque ustedes lo duden, pero esto es para el pueblo de Dios. Están sentando las bases de lo que vendrá y esto no es cosa de Trump. Esto ha sido planeado durante muchos años. Ellos se están preparando para lo que viene, para encarcelar a aquellos que no vayan con su agenda. Jesús dice que será un tiempo como nunca fue. El presidente Trump dijo que está dando instrucciones a su administración para reabrir la prisión de Alcatraz para los criminales más violentos de Estados Unidos. La antigua prisión es famosa por alojar a algunos de los criminales más notorios de Estados Unidos, como Al Capone. Fue inaugurada en la década de 1930. Within cerró en 1963 por varias razones, incluyendo los costos operativos. El presidente hizo el anuncio en las redes sociales diciendo que en cierta medida, cuando solíamos ser un país más serio, no dudamos en encerrar a los criminales más peligrosos y mantenerlos alejados de cualquiera a quien pudieran dañar. Así deberían ser las cosas, reiteró esta posición mientras hablaba con periodistas fuera de la Casa Blanca. Escucha esto. Tengo una idea. Creo que es porque los jueces, tantos jueces radicales, quieren juzgar a cada persona. Piensen, cada persona que entra en nuestro país ilegalmente lo entran ilegalmente. Eso significaría millones de cuervos. Lo que pasó es ridículo. Ha sido un símbolo durante mucho tiempo, Alcatraz, sea lo que sea. Quiero decir, es un mal símbolo, pero es un símbolo de la ley y el orden.
Francamente tiene una larga historia. Así que creo que lo haremos y ahora estamos pensando en ello. Que pase lo que tenga que pasar. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada que temer. En esos días murió John MacArthur. Si no conocen a John MacArthur, él fue un pastor bautista que se puso de pie en la pandemia y le dijo al gobierno de California que ellos no tienen derecho a mandar a cerrar su iglesia, porque la iglesia le pertenece a Cristo. ¿Qué diferencia a los pastores adventistas que se doblegaron tan fácil al gobierno? En especial Ted Wilson, que hasta promocionó todo esto. En esos días yo no era cristiano y buscaba una iglesia adventista que me bautizara, pero todas estaban cerradas, pues Dios no lo mandó a cerrarla, pero el gobierno sí. Siempre lo diré, la prueba de la pestilencia 19 fue el ensayo de la marca de la bestia. Ahí pudimos ver que el mundo entero quedó arrodillado al sistema que Satanás ha puesto en este mundo, y no aún así, dice el Señor, por eso me llaman rebelde, porque solo me interesa seguir a Cristo. Y si no me invitan a sus iglesias, a mí no me importa, no tengo nada que perder, no tengo compromiso con nadie. Mi gran compromiso es con Dios. Lo que me importa a mí es agradar a mi Dios. Muchos dicen que Pablo dice que debemos obedecer las leyes terrenales. Sí, pero fueron esas leyes terrenales quien le cortó la cabeza a Pablo. Lean bien su Biblia y sepan bien qué quiso decir Pablo con ese verso. Nunca pongas ninguna ley humana por encima de la ley de Dios. Me han ofrecido estudiar teología regalándome una beca y he dicho que no voy a mencionar nombres porque las personas que lo hicieron no lo hicieron de mala forma, de veras lo hicieron porque me tienen mucho cariño. Pastores independientes me han ofrecido iglesias para que la pastoree. Tampoco he entrado en eso, no porque yo me creo mucho, sino porque con el único que quiero compromiso es con mi Dios. Admiro a muchos hombres que creo que son de Dios, pero eso no significa que yo no lo voy a cuestionar. Lo mismo deben hacer ustedes conmigo y con todo el que predique. No adores a nadie, no creas en la palabra de nadie, solo cree en la palabra de Dios. Mire si lo que yo estoy diciendo aquí, la Biblia lo respalda. John MacArthur, un pastor evangélico, tuvo más valor de lo que dicen que son del remanente de Dios. Es tan difícil encontrar personas y ministros que estén dispuestos a morir por Dios. Amigo y amiga, ponga sus ojos solo en Jesús. El buen pastor da su vida por las ovejas y muchos pastores modernos tienen miedo hasta de perder su sueldo por las ovejas. El pastor Ron Kelly fue despedido por defender a una de sus ovejas y gracias a Dios hasta ahora no le ha faltado nada. Su propia iglesia lo han seguido ayudando. Es más, dice Conrad Baim que ahora su alcance incluso es mucho más grande. Obedezca a Dios y déjele los resultados a Él. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no responde nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Mateo 26 del 57 al 67. Ya pueden ver todo lo que pasó el Salvador por causa de nosotros. Lo abofetearon y le escupieron en la cara al Rey del universo, al que con solo un pensamiento podía parar su corazón y que todos cayeran muertos. Mas prefirió pasar todo eso porque tenía que salvarte a ti y tenía que salvarme a mí. Y este arrogante sacerdote llamado Caifás
también conocido como José ben Caifás, fue sumo sacerdote de Judea desde aproximadamente el año 18 después de Cristo hasta el año 36 después de Cristo, cargo que le otorgaron las autoridades romanas. Si las autoridades romanas ponían esos cargos en la iglesia de Jerusalén, en la iglesia que entre comillas era la iglesia de Dios, el Sanedrín, en esos tiempos, ¿no será que las autoridades romanas de esos tiempos están también poniendo los cargos de estos presidentes de la iglesia adventista? Y no solo de la iglesia adventista, sino de muchas iglesias evangélicas, protestantes. Yo pienso que sí, porque nada cambia. Su reinado como sumo sacerdote fue notablemente largo, lo que sugiere que fue un diplomático hábil, capaz de gestionar la delicada relación entre el Imperio Romano y el pueblo judío. Fíjense esto, cómo él era un diplomático hábil, capaz de gestionar la delicada relación entre el Imperio Romano y el pueblo judío. O sea que estaba en esos dos pueblos. Es por eso que vemos estos jesuitas, estos líderes, hablando de que no hablen de bestia, porque tienen que ser hábil. Y los que no saben, se comen el cuento. Por eso no quieren que prediquen el mensaje de los tres ángeles, porque como el mensaje de los tres ángeles le dice bien claro quién es la bestia, y que le dice al pueblo de Dios que salgan de ahí, ellos no quieren que digan que la iglesia católica es la gran Babilonia. Lo que convirtió a Caifás en una figura clave en los relatos del Nuevo Testamento, en particular en el juicio de Jesús, fue su papel como líder del Sanedrín, el consejo judío que gobernaba los asuntos religiosos y legales en Judea. Se le menciona en los evangelios como quien conspiró contra Jesús y desempeñó un papel importante en la planificación de su crucifixión. La pregunta central que surge a menudo al estudiar las acciones de Caifás es: ¿por qué quería Caifás la muerte de Jesús? Los evangelios, así como los escritos del historiador Josefo, sugieren que Caifás veía a Jesús como una amenaza directa, tanto para su autoridad religiosa como para la estabilidad política que se había esforzado por mantener bajo el dominio romano. Ellos no quieren perder ese privilegio. Para nada, y no hablo solamente de la iglesia adventista, todas las iglesias no quieren perder ese gran privilegio que tienen. Ustedes no se imaginan el dinero que ganan. Es por eso que quieren llegar a varios puestos de jerarquía, porque ganan mucho dinero por esto, pero no porque quieren hacer algo mejor por la obra de Dios. No me refiero a todos, porque conozco pastores muy buenos. De hecho, hay un pastor conmigo que me está ayudando a hacer el estudio. Estamos trabajando juntos. No todos son así, y él me lo dice bien claro: Ero, yo no soy un asalariado, yo obedezco a Dios, y si un líder me viene a querer imponer sus cosas, yo lo voy a poner claro, y si él me tiene que despedir, bueno, que me despida, pero yo lo voy a poner claro. Por eso le digo que no todos los pastores son así, pero la gran mayoría que están en la jerarquía me consta que sí, y muchos que le tienen miedo a que los vayan fire out, no sé cómo decir esa palabra en español, a despedir, tienen miedo y por eso aceptan cualquier cosa sin importar si Dios la acepta. Entonces podemos ver que según Flavio Josefo, Caifás veía a Jesús como una amenaza directa, tanto para su autoridad religiosa como para la estabilidad política que se había esforzado por mantener bajo el dominio romano. Fíjense cómo este sacerdote en los tiempos de cuando Cristo vino la primera vez, estaba con Roma, pero también estaba dirigiendo el pueblo de Dios. ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién puso a este hombre ahí? Satanás lo puso, porque Satanás también pone líderes. Satanás lo puso, y así mismo ha de ser ahora. Satanás pone líderes para que traigan esta política de acercarnos a Roma. Es lo mismo, la misma historia se repite. La creciente popularidad de Jesús entre las masas judías y sus enseñanzas radicales sobre el reino de Dios representaban una amenaza para el orden establecido. Jesús desafió la hipocresía de los líderes religiosos, criticó la comercialización del templo e incluso sanó en sábado, acciones que contradecían las estrictas tradiciones de la fe judía. Y esto es sorprendente que venga de un historiador secular, Flavio Josefo. Esto no lo está diciendo la Biblia, esto te lo dice un historiador que
escribía las historias judías para esos tiempos. Además, la afirmación de Jesús de ser el Mesías y su afirmación de que reconstruiría el templo en 3 días fueron consideradas blasfemas por las élites religiosas. Para Caifás y el Sanedrín, las acciones y afirmaciones de Jesús amenazaban directamente su autoridad y poder sobre el pueblo judío. Lo mismo que está pasando ahora. Estos medios independientes están amenazando la autoridad de esta iglesia. Seamos reales. Es así. Estas iglesias independientes e incluso estas iglesias virtuales que Dios ha permitido, porque como no le quieren dar el pan fresco del cielo en las iglesias, el Señor se los está trayendo a través de iglesias virtuales, por aquí, por las redes sociales. Le doy gloria a Dios por ello. Y eso le está quitando autoridad a estas gentes. No habló de eso el mismo Ted Wilson, hablando de que los ministerios independientes se creen más santos que la iglesia nominal. Es el mismo cuento, se está viviendo la misma cosa, se está repitiendo la historia. Entonces, según el Evangelio de Juan, cuando Caifás le preguntó a Jesús: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y Jesús respondió: yo soy. Ese fue el momento que selló su destino. Marcos 14, del 61 al 62. Tras la traición de Jesús por Judas Iscariotes, Caifás desempeñó un papel fundamental para asegurar su condena. Los evangelios describen cómo Jesús fue arrestado en el huerto del Getsemaní y llevado ante las autoridades religiosas, incluido Caifás, para ser juzgado. Lo que siguió fue una sorprendente desviación de la ley judía. Normalmente, los juicios del Sanedrín se celebran durante el día, pero Caifás llevó a cabo un juicio apresurado y secreto por la noche en su propia residencia. Esta violación del protocolo indicaba su urgencia por deshacerse de Jesús rápidamente y en secreto, evitando cualquier protesta o interferencia pública. Así hicieron. Conrad Bain tenía que ser un delegado, pero en secreto lo quitaron. Aunque el juicio estuvo marcado por falsas acusaciones y contradicciones de los testigos, Caifás estaba decidido a lograr una condena. Las acusaciones de que Jesús iba a destruir el templo o se había proclamado rey de los judíos se consideraban graves amenazas, especialmente a los ojos de las autoridades romanas. Es por eso que el mismo Ted Wilson dijo que es una pequeña minoría esta, porque como ellos son la gran mayoría, a mí me daría miedo pensar que estoy con la mayoría, porque Dios no es un Dios de mayoría. Si Dios fuera un Dios de mayoría, estaría usando a la Iglesia Católica. Al final, fue la admisión de Jesús de su identidad mesiánica lo que le dio a Caifás la base para condenarlo. Según Marcos 14:64, Caifás, indignado, rasgó sus vestiduras y declaró: ¿para qué necesitamos más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? El siguiente paso en el plan de Caifás era llevar a Jesús ante el gobernador romano, Poncio Pilato, para asegurar su ejecución. Eso mismo va a pasar en estos tiempos. Créanlo, cuando se le vaya a hablar a ellos, ellos van a decir: no somos nosotros, es ese grupito que está allá. Vayan y ejecútenlo a ellos. Bajo el dominio romano, las autoridades judías no tenían la facultad de ejecutar una sentencia de muerte, por lo que necesitaban la aprobación de Pilato. La acusación que presentaron ante Pilato fue que Jesús había afirmado ser el rey de los judíos, un posible desafío a la autoridad romana. Pilato, sin embargo, no encontró motivos para condenar a Jesús y procuró liberarlo, pero Caifás y los líderes religiosos incitaron a la multitud, exigiendo la crucifixión de Jesús. Pilato, atrapado entre su propia reticencia y la creciente presión de la multitud, finalmente cedió. Jesús fue condenado a muerte por crucifixión, una forma brutal y agonizante de ejecución reservada solamente para los peores criminales. Tras la crucifixión, la historia de Caifás toma un giro aún más sombrío. Los evangelios indican que tras la muerte de Jesús, los líderes religiosos, incluido Caifás, hicieron todo lo posible por ocultar la noticia de su resurrección. Sobornaron a los guardias romanos para que difundieran la falsa historia de que los discípulos de Jesús habían robado su cuerpo, intentando así sofocar el creciente movimiento cristiano. Lo mismo hoy en día. Lo mismo que pasó en esos tiempos, sobornaban a los guardias romanos para que difundieran la falsa historia de que los discípulos de Jesús habían robado su cuerpo.
Lo mismo está sucediendo ahora. Sobornan a delegados que trabajan con ellos para que voten en contra de que se hablen los temas de los pinchazos, donde tantas personas fueron crucificados. Pero, ¿qué le sucedió a Caifás después de esto? La historia nos cuenta que Caifás fue finalmente dispuesto de su cargo de sumo sacerdote por el legado romano Lucio Vitelio. Si bien no se conocen las razones exactas de su destrucción, se cree que su caída del poder estuvo relacionada con el cambiante panorama político de Judea. La vida de Caifás estuvo marcada por las maniobras políticas, la autoridad religiosa y finalmente una trágica caída en desgracia. Su participación en el arresto, juicio y crucifixión de Jesucristo dejó una huella imborrable en la historia. Si bien sus motivaciones estaban profundamente ligadas a la preservación de su propio poder y del statu quo de la vida judía bajo el dominio romano, sus acciones serían recordadas para siempre como parte de la narrativa que condujo a la muerte de Jesús, una muerte que los cristianos consideran el sacrificio supremo por la salvación de la humanidad. Fíjense, él no estaba viendo que Jesús iba a morir por la humanidad. Él estaba cuidando sus beneficios. Él estaba muy bien con Roma y a la vez era el sumo sacerdote de la iglesia, entre comillas, de Dios. Al reflexionar sobre la vida y la muerte de Caifás, recordamos el frágil equilibrio de poder, fe y ambición que configura la historia de la humanidad. Su legado sirve como advertencia sobre los peligros de intentar mantener el control a expensas de la verdad y la justicia. Es así, ¿cuántas personas a expensas de la verdad y la justicia prefieren seguir en sus puestos? No le importa estar en consejos ecuménicos, porque según ellos no hay nada de malo en estar con los enemigos de Dios. Ahora vamos a hablar de Anás. En la Biblia fue un poderoso sumo sacerdote que desempeñó papeles claves en la ejecución de Jesucristo y la persecución de la iglesia primitiva. Anás fue nombrado sumo sacerdote del templo de Jerusalén alrededor del año 6 después de Cristo por Quirino, el gobernador romano de Siria. Oficialmente sirvió como sumo sacerdote hasta el año 15 después de Cristo, cuando fue destituido de su cargo por Valerio Grato, procurador de Judea. Sin embargo, Anás continuó ejerciendo una influencia considerable como cabeza del clan sumo sacerdotal durante muchos años después de eso, incluido el tiempo de los ministerios públicos de Juan el Bautista y Jesucristo. Durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, la palabra de Dios vino a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Lucas 3:2. 5 de los hijos de Anás, el más notable de los cuales fue Eleazar y su yerno José Caifás, sucedieron a Anás en el cargo de sumo sacerdote. Caifás era de hecho el sumo sacerdote designado oficialmente por Roma. Miren esto, no por el pueblo de Dios, sino por Roma, en el momento del arresto de Cristo. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, cuyo nombre era Caifás. Mateo 26, verso 3. Anás nació en una familia adinerada e influyente. Su nombre griego es Annas, que significa el Señor es misericordioso. Como líder del Sanedrín, Anás se encontraba en la cima de la aristocracia judía. Era rico, bien educado y estaba en connivencia con las autoridades romanas gobernantes. Incluso cuando ya no ostentaba formalmente el título de sumo sacerdote, Anás continuó ejerciendo el poder del cargo. Miren, sí que eran grandes amigos de los romanos. ¿Se parece que la historia de nuestra iglesia hoy en día está haciendo lo mismo? Porque ellos no van a los romanos para predicarle, no, ni hablarle de que su papa es la bestia, para nada. No, ellos no le van a hablar nunca de eso. La historia se repite, hermanos y hermanas. Después de que Jesús fue arrestado, fue llevado primero a Anás para una investigación preliminar, lo que demuestra que el statu quo de sumo sacerdote de Anás se extendía más allá de la posición oficial. Entonces el destacamento de soldados con su comandante y los oficiales judíos arrestaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote de ese año. Juan 18:13. Cuando Anás terminó de interrogar a Jesús sobre sus discípulos y sus enseñanzas, lo envió a Caifás. Juan 18 del 19 al 24. Más tarde, Anás estuvo involucrado en la persecución de la iglesia primitiva y apareció en el juicio de Pedro y Juan en Hechos capítulo 4, verso del 1 al 22. Después de la curación de un mendigo cojo, Pedro y Juan predicaron con valentía en Jerusalén.
los 2 discípulos fueron arrestados por los saduceos y mantenidos bajo custodia durante la noche. Al día siguiente, varios miembros de la familia del sumo sacerdote, incluidos Anás y Caifás, se reunieron con otros gobernantes, ancianos y maestros judíos. Hicieron que Pedro y Juan compareciesen ante ellos para interrogarlos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si hoy se nos pide cuenta por un acto de bondad mostrado a un hombre que era cojo, y se nos pregunta cómo fue sanado, entonces sepan esto, ustedes y todo el pueblo de Israel: es en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios resucitó de entre los muertos, que este hombre está ante todos ustedes sano. Jesús es la piedra que ustedes los constructores desecharon. Miren qué cosa, este verso también habla que el mismo Pedro dice que Jesús es la roca. ¿Cómo es que esta Babilonia, la Iglesia Católica, le llama la roca a Pedro, cuando el mismo Pedro está admitiendo que la roca es Cristo? Dice: la piedra que ustedes los constructores desecharon, la cual se ha convertido en la piedra angular. La salvación no se encuentra en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Hechos capítulo 4 del 8 al 12. Pedro y Juan hablaron con tanta valentía contra Anás y los otros líderes religiosos que los testigos se asombraron por su valentía. Los oficiales judíos les ordenaron que dejaran de hablar o enseñar en el nombre de Jesús, pero Pedro y Juan les respondieron: ¿qué es lo correcto ante los ojos de Dios? ¿Escucharlos a ustedes o a Él? Ustedes sean los jueces. En cuanto a nosotros, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas los dejaron ir. No podían decidir cómo castigarlo, porque todo el pueblo alababa a Dios por lo que había sucedido. Hechos 4, verso del 19 al 21. Mientras Anás y otros líderes judíos intentaron intimidar a los primeros creyentes e impedir la propagación del cristianismo, su oposición solo sirvió para avivar las llamas del evangelio. Todo lo que hicieron estos líderes de la iglesia junto con Roma en esos tiempos no valió para que el evangelio se detenga. El cristianismo cubrió el mundo entero y es por eso que la historia se cuenta como antes de Cristo y después de Cristo. Ya no hay otra era, no vendrá otra. El diablo quiere dirigir las mentes analfabetas bíblicas del real anticristo que está sentado en el Vaticano y llevarlos a pensar en un anticristo que viene y saldrá de Jerusalén. Israel no es el reloj profético. Todo esto es mentira. La desolación desoladora es el reloj profético y esto no viene de Israel, viene de Roma y de su falso día de reposo. Viene Satanás haciéndose pasar por Cristo y haciendo milagros, pero no es que el anticristo ya no esté aquí. Hace tiempo que está aquí y es el sistema católico romano. Todos los papas han sido y son anticristo. La influencia que tenían los romanos sobre los líderes de la iglesia en los tiempos de Jesús es la misma que tiene Roma hoy con los líderes de la iglesia, incluyendo la adventista. No se deje engañar, la iglesia adventista también recibe órdenes de Roma que en sus universidades no pueden enseñar teología de Ellen White. Pregúntele a un estudiante de teología si a ellos les enseñan las teologías sobre los libros del espíritu de profecía, y si esos estudiantes son sinceros, le dirán que no, que solo citan esos libros como libros históricos, pero no algo para que lo consideren inspirado por Dios al nivel de la Biblia. Si el mismo Dios que inspiró a los profetas es el mismo que inspiró a Ellen White, entonces los libros de Ellen White también son inspirados, porque Dios no habla con autoridad por allá y habla sin autoridad por acá. Dios es el mismo. Le dije al amigo mío que estudia teología que si estos líderes locos quieren sacar a los pioneros de sus escuelas de teología, deberían buscarse otra congregación, porque la iglesia adventista fue fundada por estas personas que ellos quieren sacar. Ted Wilson se cansa de hablar que creen en el espíritu de profecía, y cómo me encantaría decirle a ese mentiroso que si él cree en eso, ¿por qué acepta que la universidad no se use la teología de los libros del espíritu de profecía? Estamos en los últimos tiempos y no es casualidad que haya un presidente liberal y con un rasgo parecido a un dictador, según la fama que le han dado en las iglesias donde él ha ido antes. Anás y Caifás eran personas con estos rasgos y fueron los que mandaron a matar a Jesús. Dele gracias a Dios que las profecías se van cumpliendo, porque todo tiene que repetirse. Recuerde que Jesús dijo que nos echarán por no obedecerlo a ellos y preferir obedecer a Dios. E incluso cuando nos echen y nos quieran matar, pensarán que le rinden un servicio a Dios. Si estamos en los tiempos del fin,
tiene que venir un presidente de mano dura como Anás y Caifás. Eso es normal, no se sorprenda porque este señor ha venido así y desde ya agentes que lo conocen están diciendo que este señor donde ha estado ha sido como una especie de dictador, y un papa de mano dura como lo tenemos ahora tiene que venir como Leo XIV, el americano, junto con un presidente de mano dura que es Donald Trump. Esto no es casualidad, hermanos y hermanas, debemos prepararnos para lo que viene, ya las bases están puestas. El último acto del drama es la ley climática, mejor dicho, la ley dominical. Estos desastres no son casualidad, están preparando las bases para acelerar esta ley climática, el domingo climático. Hagamos un resumen de las cosas que están pasando. Regresé a Alaska nuevamente luego de un cuarto de siglo. Estamos en Seward y tenemos una alerta de tsunami, un terremoto de magnitud 7.2. Así que todos terminamos siendo evacuados a esta iglesia, ¿verdad, mi amor? China está experimentando actualmente una de las olas de calor más severas y extensas de la historia reciente, con temperaturas extremas que afectan a gran parte del país y plantean importantes desafíos para la infraestructura, el suministro de energía, la agricultura y la salud pública. A lo largo de julio, la ola de calor se intensificó, empujando la demanda de electricidad a niveles sin precedentes e impulsando respuestas de emergencia en varias provincias. El Departamento Meteorológico informó que al menos 16 capitales provinciales registraron temperaturas máximas diarias superiores a 35 degrees. Un total de 29 estaciones meteorológicas nacionales en las provincias de Shaanxi, Hubei, Sichuan y Qinghai rompieron el récord anterior de alta temperatura en julio. Un terremoto devastador de 5.7 de magnitud golpeó Guatemala hoy, impactando varias regiones y causando destrucción y tragedia significativa. El terremoto golpeó la provincia de Asquintera, al noroeste de San Vicente Picaya, alrededor de las 15:41 hora local. Esto fue seguido por docenas de réplicas, incluyendo un segundo terremoto de magnitud 4.8 minutos después. Los temblores se sintieron intensamente en varias localidades, y autoridades de San Vicente, Picaya, Amartilán, Perín y Ciudad de Guatemala confirmaron magnitudes que alcanzaron hasta 6, dejando grietas en muros, edificios colapsados y extendiendo el caos. Al menos 10 personas murieron y más de 300 resultaron heridas. Los hospitales están tratando a las víctimas de fracturas, lesiones en la cabeza y shock. En respuesta inmediata, el gobierno guatemalteco activó la alerta naranja, agilizando los esfuerzos de emergencia para proveer asistencia crítica a los afectados. Guatemala se encuentra en múltiples líneas de fallas activas, y no es ajeno a los fuertes terremotos, pero la catástrofe de hoy es un doloroso recordatorio de lo rápido que puede cambiar la vida. Las agencias de socorro ahora están distribuyendo materiales de refugio, alimentos y kits de higiene, mientras que el personal de búsqueda y rescate continúa trabajando en los escombros. Más de 300 terremotos sacudieron bajo el monte Rainier en Washington, el mayor enjambre de terremotos desde 2009.
Los científicos piden mantener la calma, destacando también la amenaza de un posible mega tsunami derivado de un evento catastrófico. No hay señales inmediatas de peligro, pero la Tierra está retumbando y las advertencias solo se hacen más fuertes. El suelo estaba temblando y no estaba muy tranquilo. En pocos días se registraron más de 300 terremotos bajo el monte Rainier, uno de los volcanes más observados de América del Norte. Este es el mayor terremoto en casi 20 años, irradiando no solo ondas a través de la Tierra, sino también temor colectivo. Los sismólogos están monitoreando activamente la situación. Insisten en que esta serie de pequeños terremotos podría haber sido causada por fluidos hidrotermales que interactúan con fallas preexistentes que se encuentran dentro de los niveles normales de actividad de fondo del volcán. Sin embargo, debajo de todo esto podría estar gestándose una amenaza aún más crítica. Un estudio reciente advirtió sobre la posibilidad de un catastrófico mega tsunami que podría devastar gran parte de la costa oeste de los Estados Unidos. Estudios recientes publicados en Natural Science enfatizan que incluso pequeños movimientos submarinos en el área podrían originar megatsunamis. El punto central es la zona de subducción de Cascadia, una línea de falla de 600 millas desde Canadá hasta California, que representa una gran amenaza sísmica. Los investigadores dicen que un gran terremoto podría hundir partes de la costa hasta 6,5 pies, lo que podría generar olas de hasta 100 pies que golpearían ciudades como Seattle, Vancouver y Portland en cuestión de minutos. Esta falla puede generar terremotos de magnitud 9, esperando al menos un gran evento entre 450 y 500 años en promedio. El último gran terremoto ocurrió en 1700. Pero por ahora no hay peligro inmediato de terremotos y se están llevando a cabo estudios para comprender mejor la dinámica. Los aviones con los migrantes venezolanos que fueron enviados por Estados Unidos a la megacárcel de pandilleros de El Salvador aterrizaron el viernes en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, tras un canje de prisioneros entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro. Los 252 detenidos fueron enviados en marzo sin juicio al Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, tras ser señalados por el gobierno de Trump de pertenecer a la banda delictiva Tren de Aragua. Trump declaró esa pandilla como organización terrorista e invocó una ley de enemigos extranjeros de 1798 para expulsar a estos migrantes de forma expedita. Maduro celebró la llegada de los venezolanos, aunque denunció que pagó un alto precio por la negociación y afirmó que se entregaron terroristas por inocentes. Bueno, quiero agradecer al presidente Donald Trump también por la decisión de rectificar esta situación totalmente irregular. Los venezolanos detenidos en El Salvador no tenían derecho a llamadas o visitas. Sus familiares pedían incluso una prueba de vida. El presidente salvadoreño Nayib Bukele accedió a recibir $6 millones de Estados Unidos por las celdas para estos migrantes venezolanos, de los que nunca se informó ni confirmó su identidad. Además, insistió que muchos pertenecían al Tren de Aragua y que enfrentaban cargos por asesinato, robo, violación y otros delitos graves. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró la libertad de 10 estadounidenses y de presos políticos venezolanos. El mismo viernes llegaron a Venezuela deportados desde Houston otros 251 migrantes, entre ellos 7 niños, que habían sido separados de sus padres. Por la política migratoria de Trump, desde febrero hasta el viernes, unos 8.300 migrantes regresaron a Venezuela en 45 vuelos, incluidos cerca de 1.000 niños. Entremos en el bloque geopolítico, porque hay un movimiento que llama la atención en el entorno europeo, se llama Letonia,
país fronterizo con Rusia, que habría hecho ya un movimiento para prepararse, por si acaso, alrededor de una tercera guerra mundial. Ha comprado 40 tanques, ha modernizado el ejército. Fíjense porque les resumo en este gráfico cómo Letonia ha decidido reforzar la capacidad militar debido a la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania. Llama la atención que el Ministerio de Defensa letón haya anunciado la compra de 42 tanques españoles de combate Ascot 2, con entrega el primer lote prevista para 2026. Destaca Ascot 2 por robustez, capacidad de adaptación a distintos terrenos, 500 kilómetros de autonomía, velocidad máxima de 70 kilómetros hora. En junio de 2025, este mes, Letonia ha ratificado el contrato y realizado una nueva inversión de 387 millones de euros para ampliar la adquisición hasta un total de 84 tanques con entregas previstas para 2027. ¿Qué busca Letonia? Modernización militar, incluyendo la incorporación de vehículos terrestres, como han visto, pero también aéreos y acuáticos. El objetivo final que se está planteando Letonia es, siendo un país fronterizo con Rusia, hay que prepararse por si lo que estuviéramos viviendo es la antesala de una tercera guerra mundial. Bien, mira esto. La astronauta de la NASA, Nicole Ayers, tomó esta foto esta mañana desde la Estación Espacial Internacional mostrando un supuesto genio. Fue un breve evento luminoso que ocurrió por encima de las nubes cuando fuertes tormentas eléctricas estaban activas debajo. Definitivamente no es algo que se ve todos los días. Dios, en realidad se parecen más a naves espaciales. Un poco raro. Caifás y Anás se creían muy santos, e incluso más santos que el mismo Jesús. No estaban dispuestos a perder su posición por Jesús y unos cuantos discípulos. Ellos tenían la iglesia entera. Los miembros lo veían como los grandes hombres puestos por Dios. Pero lo cierto es que Dios dice que no todo es puesto por Él. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia en Oseas 8:4. Pronto nos enfrentaremos al mismo escenario. Los líderes dirán, solo son una pequeña minoría los alborotadores. Ya lo dijo Ted Wilson hace pocos días, que los que hablan sobre los pinchazos solo son una pequeña minoría y son teóricos de conspiración. Por desgracia, muchas personas disfrutan distorsionar y usar mal cualquier cosa que se dice. De hecho, incluso podría ocurrir en lo que estoy hablando ahora. Así que decidimos dejar de intentar dar explicaciones. Permítanme decirles que desde mi punto de vista, esta es una muy pequeña minoría dentro de la iglesia. De hecho, para algunos de ustedes presentes hoy, puede que esto sea información nueva, ya que ni siquiera han considerado esto. Mis hermanos y hermanas, insto a no involucrarnos en métodos de conspiración, incluso a mí. Necesito compartir algo contigo antes de hacer el anuncio. El debate de ayer por la tarde reveló una discrepancia. Nuestro comunicado oficial sobre la declaración de vacunación para 2015 es diferente a lo que he leído. Esta mañana no se trata de un proyecto controvertido. No es el momento adecuado para debatir esta cuestión, pero es el momento de aclarar. Después de la discusión y algunas informaciones de seguimiento, trabajamos duro para tratar de entender lo que estaba sucediendo. Desafortunadamente, en el sitio web de las declaraciones oficiales de la Asamblea General en los últimos años,
La declaración específica sobre la vacunación publicada en abril de 2015 no representa el resultado real de la votación. Aparece y realmente no podemos volver atrás y tratar de descubrir todo. ¿Cuál es el punto de proporcionar información avanzada al Departamento de Comunicaciones, que es responsable de nuestra difusión de las declaraciones de la Asamblea? Así que cuando un delegado nos lee sobre nuestra comprensión de la salud basada en la Biblia, el espíritu de la profecía y literatura científica de salud revisada no coincide con el material recibido de la Secretaría en la Asamblea General. Debido a que el resultado de la votación es el siguiente, lamentablemente no se hizo público en el sitio. De hecho, lo que voy a pedir es gracias. Ahora está ahí arriba. Te lo voy a leer. Debo decirles que esta mañana se ha corregido. Voy a leerlo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día toma la salud y el bienestar muy en serio. El enfoque de salud de la Iglesia Adventista se basa en la Biblia, los escritos inspirados por la cofundadora de la Iglesia, Ellen G. White, y está informado por la literatura científica de salud revisada por pares. Ahora, hermanos y hermanas, este es el resultado de la votación real del Consejo de Administración de 2015, el 15 de abril. Desafortunadamente, a partir de esta mañana, la redacción exacta no ha aparecido en nuestro sitio web. Corregido. Ahora, usted podría decir, pero Reverendo Wilson, ¿por qué no lo ha captado en 10 años? Es una buena pregunta y tenemos que asumir la responsabilidad. En nombre de la Asamblea General, les pido disculpas por no haber visto la verdadera redacción en el sitio web. Pongan sus ojos en Cristo, siempre se los voy a decir. Jesús le dijo a la mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Juan 4:20. Viene la hora cuando ni en la iglesia nominal ni en la iglesia independiente usted adorará al Padre. Los ojos de Dios están sobre usted. Pecamos porque preferimos ignorar que sus ojos nos ven. Y cuando cometemos el pecado, ahí sí que Él se retira. Muchas veces no nos pasa nada y Satanás nos hace creer que podemos seguir haciéndolo. Nos dice, eres muy sabio, mira lo que hiciste y nadie se dio cuenta de lo que hiciste. Puedes seguir haciéndolo y solamente asegúrate de que nadie te vea. Y es entonces cuando la misericordia de Dios te deja y el diablo toma el control de ti para hacer lo que Él quiera de ti. Y cuando Él no vea cómo usarte, simplemente te mata. No es tiempo para estar en otras cosas. No podemos distraernos con nada. Así como Anás y Caifás persiguieron a Jesús y a los discípulos, asimismo, el mundo, Roma y muchos en las iglesias nos van a perseguir. La gracia se está cerrando para la iglesia adventista primero, porque el juicio debe comenzar por casa. Y si no hay cambios en la cabeza, pronto todo el cuerpo estará podrido. Seguirán sus servicios, pero ya Jesús se habrá retirado. También a las iglesias independientes. Dios no viene por una institución, Jesús viene por personas que lo reflejen. Para reflejar a Cristo debemos contemplarlo. Nosotros somos lo que contemplamos.
Si usted contempla las cosas del mundo, no espere reflejar a Cristo. Si Cristo no es el centro de su vida, no espere estar fuerte espiritualmente. Estamos viviendo un gran engaño. Nada es lo que nos enseñaron en las escuelas. Vivimos en una matriz donde la gran mayoría les encanta ser una copia. Solo Cristo puede hacernos libres. Criticando todo el tiempo la apostasía en Israel, eso no nos ayudará a ganar almas. Cristo ya viene y debemos ganar almas. Hay una terrible advertencia contra el árbol que no tenga frutos. Todo árbol que no dé fruto bueno será cortado y echado al fuego. Mateo 7:17. Gálatas 5:22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tenemos el tiempo encima y hemos estado vagando por el desierto, porque hemos sido holgazanes, porque hemos puesto nuestra mirada en las cosas que no son el Evangelio eterno. El enemigo es sabio y sabe cómo distraernos en otra cosa. Caifás y Anás están unidos con los romanos y están a punto de mandar a matar a todos los que guarden los mandamientos de Dios y tengan el testimonio de Jesucristo. La historia se repite. Roma y la iglesia están unidas, aunque no lo vas a escuchar de los líderes mentirosos, esos nunca te lo van a decir, pero esto no significa que tu iglesia donde te congregas le pertenece también a Roma. Esta iglesia es de Cristo y es cierto que sus líderes en su alta jerarquía han apostatado, pero esos líderes no me representan a mí ni a ti tampoco. Así sean los que les paguen a nuestros pastores, ellos no nos representan. Nuestro único dueño es Cristo Jesús y punto. Los líderes tienen que saber esto. Anás y Caifás tuvieron una muerte horrible y los nuevos líderes de la iglesia hoy en día la tendrán peor si no se arrepienten y dejan de estar en la cama con Roma. Caifás y Anás llevaban muy buenas relaciones con Pilato, un emperador romano. La historia se repite, las iglesias llevan muy buenas relaciones con Roma. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada nuevo hay debajo del sol. Eclesiastés 1:9. Flavio Josefo en particular habla de Caifás en las antigüedades de los judíos. Dice, se aseguró el puesto de sumo sacerdote gracias a sus conexiones políticas, casándose con la hija de Anás, hijo de Set, quien ejerció el cargo de sumo sacerdote del 6 al 15 después de Cristo, convirtiéndose posteriormente en miembro de Sanedrín, la máxima autoridad religiosa de Judea, y conservando una influencia significativa. El Sanedrín es un tipo de la conferencia general. Asimismo es, duélale a quien le duela. El Sanedrín no es un tipo de Roma porque Roma es comparada con Babilonia en la Biblia y el Sanedrín es comparado a la iglesia de la Odisea. Es una iglesia que conoce a Dios pero está dormida al igual que el Sanedrín. Pueden ver la apostasía que vean y para ellos todo está bien. Al igual que el Sanedrín antiguo, rechazarán a todo el que no acepte lo que ellos le impongan. En el año 15 después de Cristo, Valerio Grato se convirtió en prefecto romano de Judea. Inicialmente confirmó a Anás como sumo sacerdote. Sin embargo, lo reemplazó por Ismael, hijo de Fabi, seguido por Eleazar, hijo de Arián, luego por Simón, hijo de Camito, y finalmente por José Caifás. Grato actuó dentro del marco legal que permitía la elección anual de sumos sacerdotes. Sin embargo, el prefecto a menudo reemplazaba a los sumos sacerdotes para instalar al candidato más complaciente con los intereses romanos. Sí, es lo mismo que ahora. Buscan al candidato más complaciente, más liberal, más ecuménico, el candidato que mejor le convenga con los intereses romanos. Caifás era el máximo administrador del templo de Jerusalén, el lugar más sagrado para los judíos. Supervisaba flujos financieros provenientes de donaciones, la venta de animales para sacrificios y el intercambio de monedas romanas y otras monedas paganas por monedas judías. Ahora entendemos por qué Jesús entró al templo, tirando todo eso abajo. Se dice que Anás murió loco, dándose cabezazo contra las paredes, luego de comprobar que había matado al Mesías. Otros relatos dicen que murió a causa del mismo pueblo que lo mató. Creo más en esta versión, ya que la Biblia no habla sobre la muerte del sacerdote Anás, ni lo he encontrado todavía en los libros de Ellen White. Pero Ellen White dice que será como fue antes. En los últimos tiempos son los mismos miembros engañados por pastores que se irán contra sus pastores por engañarlos. Matarán a pastores que le dijeron que no sean alarmistas y que esto no viene ahora. Y muchos de esos miembros se perdieron y sus rabias, dice el conflicto de los siglos, no recuerdo dónde, que fue contra esos pastores. Caifás
era uno de los que tenía entretenido al pueblo de Jerusalén, diciéndole que ellos son el pueblo de Dios y que por lo tanto nada le va a pasar a ellos, que ellos solo tienen que seguir en el templo la misión. Y murió quemado junto a todos los miembros que le hicieron caso en el año 70, cuando Tito destruyó el templo y a Jerusalén. Definitivamente, hermanitos y hermanitas, solo crea en Jesucristo y no crea en nadie, sin importar el cargo que ocupe esa persona. Eso no significa que tú seas rebelde, pero cuestiónelo todo y mire si Dios aprueba eso a través de las escrituras en la Biblia. Hermanos y hermanas, lo que viene es grande, pero nuestro Dios es más grande que todo lo que viene. Las cosas para los que estamos en Dios nos van a parecer fácil, porque nos gloriaremos y cantaremos en la gran tribulación, pero para los que han preferido al mundo y seguir a los hombres, será de mucha tristeza, porque las plagas caerán sobre ellos. Hay muchas personas que no conocen este mensaje y aman a Jesús con la poca luz que tienen. Dios quiere que lleguemos a esas personas. Cuando estuve en Santa Ana la segunda vez, prediqué en un barrio y un señor y su familia pasaron adelante decidiendo seguir a Jesús. Un año después quise ir a visitarlo cuando fui en estos días, pero los hermanos de Santa Ana estaban tan ocupados en otras cosas y me dijeron que ese señor que pasó estaba algo frío y que sería bueno que fuéramos allá y que hiciéramos una reunión como la que hicimos, pero al final no se hizo nada. Y recuerdo que una chica, no me acuerdo el nombre ahora, Marjorie, dijo que por qué no me ponían a predicar. Eso era en domingo, yo recuerdo que estuve predicando la semana entera. Dijo Marjorie que por qué no me ponían a predicar, ya que yo no soy de ese país, y que dejaran las otras cosas, los planes que tenían para otros días, porque ella decía: a Aero no lo vemos todo el tiempo, pero a estas gentes de la iglesia lo vemos todo el tiempo, que hagan sus planes en otro momento. Y yo la verdad estaba cansado, pero me reí de lo que dijo la chica, porque yo también había predicado mucho esos días y me sentía cansado, y un día antes había predicado 3 veces, y la hermanita Delia, la pobre, me tenía que estar llevando a todas partes y ella también se sentía cansada. Pero a mí no me molestaba ir a predicar ahí, aunque estuviera cansado, y al otro día en la mañanita tomar un avión. Pero creímos que sería otro día cualquiera y ellos no me llevaron a donde ese señor que había aceptado aquella vez. La hermanita Delia me llamó un día después para decirme que a ese señor lo habían matado un día después de yo irme de su país. Delia me dijo: Ero, tanto que tú quisiste ir. Hermanos y hermanas, no dejemos las cosas para otro día. No es que yo sea un enfermo con la prédica, y claro, a mí me gusta predicar, pero si Dios pone eso, hermano, vamos a aprovechar las cosas. No solo soy yo, también usted lo puede hacer. No dejemos las cosas para otro día. Ese es el gran problema que tenemos los seres humanos. Hoy es el día de salvación. Es ahora, cuando se puede, que debemos predicar, porque cuando quieran hacerlo más adelante, ya no se podrá. Usted ni siquiera podrá salir de su casa o de su barrio, porque vienen ciudades de 15 minutos. Cuando Jesús está en el corazón de manera natural, nace un amor grande por alcanzar a otros. No seamos indiferentes. Juan 4:35 dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El tiempo se acaba y nos queda muy poco tiempo. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis 15 del 1 al 4. Tenemos un grandioso Dios. Oremos, hermanos y hermanas. Dios amado, te damos gloria, honra y honor porque solo usted la merece. Ayúdanos a amar a los demás y ser urgente en cuanto al llamado. Ayúdanos a no esperar a que lleguen las calamidades para entonces querer prepararnos. El tiempo se acaba para siempre, Señor, y las cosas que hoy parecen importantes ya no lo serán dentro de poquito. Por eso ayúdanos a no apegarnos a nada aquí en esta tierra. No nos dejes soltar de tu mano. Te lo rogamos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.